Hola, buenas noches a toda nuestra audiencia y mi audiencia en especial los viernes de plataforma de TVX. Es un gusto acompañarles nuevamente en esta noche para conversar sobre los temas de coyuntura y sobre todo, y más importante todavía, es para contestar muchas de sus preguntas y de sus interrogantes que tienen sobre la coyuntura actual en el país y sobre la plataforma anterior. También deuda que les quedé allí con un tema, pues ahora lo vamos a intentar evacuar, y también temas de coyuntura actual. Quiero agradecerles desde donde nos escuchen. Hoy nos escribieron desde Colombia también, varias partes de Estados Unidos. Muchas personas, esta vez California le ganó a Texas. Así que un saludo para todos, muy grande, muy enorme, todos los hermanos salvadoreños y colombianos y de cualquier nacionalidad. En realidad les agradecemos muchísimo que estén pendientes de esta plataforma a través del stream de tvx.com.sv, que todo el día está la programación del canal ahí. Y también ustedes saben que ya los programas también en el canal de Informa TVX de YouTube, pues ahí también nos pueden encontrar, igual que en el canal 23 de Claro TV, de Cable TV, Cable Color y Claro TV, perdón, y 28 de Tigo Digital, 9 en Oriente. Ahí van a estar pendientes de todos nosotros. Como siempre, les voy a agradecer muchísimo que nos dejen sus likes en las páginas de plataforma-SV, tanto en Facebook como en Twitter. Y pues ustedes ya saben que en mis redes, en todas me encuentran como Tania Pastor. Quiero mandarle saludos a todas las madrecitas, en especial a mi mamita, que ya está con su segunda dosis de vacuna. Bueno, también mi tía, en realidad ya tenemos varios familiares acá con segunda dosis. Creo que es una bendición estar vacunados. Eso no nos protege, no nos vuelve inmunes a la enfermedad, así que las medidas hay que continuarlas. Este es un mensaje para toda la población, que las medidas vamos a tener que continuar conservándolas. De hecho, en los hospitales se hacen los comentarios y en las estadísticas que han disminuido bastante las enfermedades gastrointestinales, las consultas por enfermedades gastrointestinales y las gripes, que son muy contagiosas. Pues por las medidas ahora nos damos cuenta en realidad que podemos siempre mejorar en algo. Así que es una bendición esto de la vacuna, es una bendición que podamos incluso compartir. Decía ahí Pepe Mujica que por poco que uno tenga siempre puede compartir, y en realidad la nación hermana de Honduras está sufriendo mucho más que nosotros, y en realidad estas municipalidades parece que son de aquellas municipalidades olvidadas generalmente por los gobiernos. No quiero decir que así lo sea, pero sí muy vulnerables y en buena hora. En buena hora también El Salvador no estamos como en otros países de los niveles de contagio, de personas fallecidas, y estamos avanzando con el tema de la vacunación. Ya todo lo demás depende de todos y cada uno de nosotros en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Quiero enviar también un saludo a don Ricardo Antonio Miranda, a doña Rina Bonilla, a don Oscar López, a Ligia Portal, Julio Lobato, Maribel Di Mayo, José Rivas, José Hernández, María Vides de California, José Pérez, que dice José Pérez que el pueblo debería escoger por medio del voto popular al fiscal general de la República y al tercer órgano de Estado, que es la Corte Suprema, el órgano judicial, para elegir a los magistrados. Pues es una de las posibilidades, tener una participación más directa de nuestra democracia, que quiero comentarles es un poco contrario incluso a todos los principios que informan la OEA, porque si ustedes van y leen incluso la Carta Democrática Interamericana, pues en realidad lo que se defiende y lo que se promueve a nivel mundial de estos organismos es la democracia representativa, que es la que tenemos en El Salvador, y no así tanto la democracia directa. Entonces, bueno, pero sí es importante. Ya mencionaba el vicepresidente Ulloa que dentro de sus propuestas de reforma sí se encontraba precisamente el plebiscito, el referéndum revocatorio, que tan útil es. En realidad hay que educar mucho a la población para que se sepa usar y no sea en realidad un arma biológica en manos de las personas, sino que sea bien utilizada en realidad. También un saludo para María Contreras, que dice que no fueron a votar para esperar 15 años, como yo les decía, que había que hacer los cambios lentos o que había que esperar tanto para comenzar a ver depuración en el órgano judicial. Otros dicen que han esperado mucho. Estos comentarios fueron bastante repetitivos y por eso solo los pongo en general. También saludos otra vez para Roxanita Martínez, para Freddy Calderón, quien habla de una revolución inteligente, así menciona que ha sido todo esto lo que ha pasado. También a Ana Zavala, que una historia muy triste como la de muchos hermanos salvadoreños que tuvieron que emigrar de forma forzada, tuvo que abandonar sus estudios, manifiesta Ana, porque como les dije yo en alguna ocasión, hay personas que o comen o estudian, y mientras pues muchos funcionarios a través de nuestros impuestos defraudados
estudiaron, se prepararon, mandaron a todos sus familiares y los prepararon, cuando otras personas no tienen la misma bendición, pero de tener una educación digna, no de robar. Claramente está. También Ramón Cruz Humansor, para Carlos Cabezas, también saludos, que dice que las madres asesinan personas, los jueces asesinan a la ley. Dice que hay que hacer leyes más duras para los jueces corruptos. En realidad yo siempre he hablado en muchas plataformas, en diferentes plataformas también de televisión y de opinión, he hablado sobre la necesidad de incrementar, no porque crea en el endurecimiento de las penas como política criminal, pero es que en realidad en El Salvador las penas relativas a los delitos de corrupción, lo hemos visto muchas veces, están diseñadas para hacer negociaciones y para fomentar impunidad. Y eso sí alcanzan a ver justicia algunos, pero las penas de los delitos de corrupción deben de ser más altas y debe de hacerse debe de estudiarse integralmente una reforma en toda esta situación. Ya lo hemos hablado en otras plataformas incluso. También dice Milton Girón que tuvieron mucha paciencia para no hacer valer el artículo 87 de lo de la insurrección y que tuvieron bastante paciencia, lo cual en realidad es cierto. Otros países se desbordaron en manifestaciones que trascendieron a la violencia y pues en El Salvador todos, o por lo menos yo sí pude visualizar que mucha gente quería salir a la calle. Yo pasaba aquí en las plataformas diciéndole no, eso va a ser muy traumático para el país, no, hay que esperar las elecciones, es nuestra mejor arma, es nuestra mejor herramienta, es nuestra mejor voz y pues así pasó, gracias a Dios así pasó. Entonces también él manifiesta eso. Cristina Hidalgo de Marroquín, Alba Tobón, Tobón creo que es, desde Colombia nos escribe. Dora Cornejo desde Canadá, Rodolfo Campos, saludos también a Víctor Mena, Edwin Villalobos, Reina Palma, María Maya, Esteban Durán. En realidad un saludo muy grande para todos los que nos sintonizan. Yo quisiera en realidad que el tema de todo lo que ha estado sucediendo, todo lo que sucedió, hay que hacer uso. Me refiero a lo del 1 de mayo, hay que hacer uso de las instancias correspondientes. Es lo que hemos hecho todos los salvadoreños por siempre y desde siempre. Hacer uso de las instancias, de las instituciones que aunque no nos funcionaban, pero son las que estaban. Así había que utilizarlas y así había que ejercer nuestros derechos. Pues hay que hacer lo mismo en esta ocasión. Hay que utilizar las instituciones, hay que utilizar las instancias. En el pasado solo funcionó para unos poquitos. Puede ser que en esta ocasión a esos poquitos ya no les funcione igual, o no lo sé. Pero ahí están las instituciones, hay que hacer uso y sí creo que hay que seguir adelante, hay que darle vuelta a la página, hay que comenzar a trabajar o hay que continuar trabajando desde la perspectiva que cada uno lo mire, pero no podemos seguir estancados, sobre todo y muchísimo menos en un sentido que se están yendo de viaje muchas personas representantes o están haciendo entrevistas con medios internacionales promoviendo y pidiendo así abiertamente, pidiendo una suspensión de El Salvador dentro de la OEA, aplicando los artículos 19 y 20 de la Carta Interamericana Democrática o Democrática Interamericana, cuando en realidad aquí ya les hablaba en otra ocasión que el artículo 4 y el artículo 16 de la Carta Interamericana aquí nunca hemos tenido, bueno, perdón, no pretendo ofender con esto, pero en realidad muchos de nuestros funcionarios carecen de probidad, incluso los que nombraban o los que nombran. Y tampoco hemos tenido educación de calidad. Es decir, la Carta Interamericana Democrática tampoco es que es primera vez que un Estado no la cumple o que El Salvador no cumple ni siquiera con nuestra Constitución. Entonces, pero sí me parece poco patriota, bastante cruel, bastante inhumano estar pidiendo suspensión de El Salvador ante la OEA, estar pidiendo restricciones económicas hacia El Salvador. Y yo de verdad mis felicitaciones a Celia Medrano, porque ella es muy dura en sus críticas, trata de ser muy justa y a la vez que hace su crítica, también hace un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que no se apliquen restricciones ni sanciones que vengan, como siempre, a afectar a los que siempre son afectados, a los más vulnerables, porque en realidad es a ellos a quienes nos debemos, esas personas que han sido siempre desprotegidas y son los que siempre terminan pagando los platos rotos. Entonces no solamente se trata de venir a buscar revanchismo, porque se está criticando eso, pero a la vez se está haciendo exactamente lo mismo. Andan de medio en medio, se están haciendo viajes hacia Estados Unidos, pidiendo sanciones, pidiendo restricciones, pidiendo suspensión del Estado salvadoreño. Es decir, que no somos salvadoreños. Es decir, al final yo creo que hay que poner primero la vida de muchas personas, los derechos de muchas personas antes que el interés político. Es muy importante en mi opinión. Entonces, me gustaría que se normalizara todo, pero pues tienen muchas dudas. Vamos a intentar evacuarlas y continuar con todo lo que va a seguir pasando, porque esto no nos vamos a quedar en este tema tampoco.
Alguien me preguntaba si Quijano, al cambiarse, el doctor Quijano, que es un imputado ahora, tiene la calidad de imputado, al cambiarse de nacionalidad no nos puede representar en el Parlamento. Recordemos que, si ustedes se van a revisar allá por el artículo 90 y siguientes de nuestra Constitución, es esa la razón fundamental por la cual los centroamericanos podemos tener doble nacionalidad y es decir, yo me puedo hacer guatemalteca o alguien de Guatemala puede venir y hacerse salvadoreño sin necesidad de renunciar a ninguna de las dos ciudadanías, porque todos los hermanos centroamericanos tenemos esa especie de convenio en realidad y podemos tener la doble ciudadanía. Entonces, que el imputado Quijano tenga la doble nacionalidad no quiere decir que deja de ser salvadoreño, por lo tanto sí puede representar al Parlamento. Ahora, moralidad notoria para representarlo yo creo que es bastante dudosa, sin embargo, pues ahí está, fue electo por la población, por un porcentaje de la población que votó por él, a pesar de todos los cuestionamientos. Esto lo he repetido incansablemente, no es una persecución política, hay indicios fuertes y sustentables y no únicamente la declaración de un criteriado, que es por la razón que el juez especializado de sentencia C ordena que se certifique a la Fiscalía iniciar una investigación en contra de él y otras personas más, funcionarios y exfuncionarios. Y hay varios, ya lo hemos hablado muchísimas veces, esto no es una persecución política. Por lo tanto, pues en realidad sí es un poco de vergüenza que nos represente una persona que tiene este cuestionamiento, sin embargo todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario en un juicio oral y público conforme a las leyes que lo establece el artículo 11 de la Constitución de la República. También me preguntaban, lo malo es, o me hacían el comentario, lo malo es que eligieron, refiriéndose a las elecciones que se dieron el mismo 1 de mayo, es que eligieron y se lo sacaron de la manga y no escucharon al pueblo. Yo creería que esto es por la premura, por la urgencia de nombrar a alguien y que en realidad hay requisitos que hay que atender de idoneidad, no solamente es que yo quiero a alguien y pues hay que poner a ese alguien, ¿verdad? Hay que hacer un análisis que también manifesté en algún momento, porque alguien me cuestiona que quedé debiendo la opinión sobre los nuevos funcionarios. No, yo sí expresé que la ciudadanía tenía derecho a saber y que esa es parte de la fundamentación que se requiere por requisito jurisprudencial a la hora de elegir funcionarios de segundo grado. ¿Por qué? Y a pesar de algunos cuestionamientos hechos a algunos de ellos, ¿por qué aún así se eligen? Si tiene que documentarse el tema de la moralidad notoria. También manifesté que no basta con decir que una persona que va a ser electa o que está siendo elegida simplemente no tiene ninguna vinculación material ni formal con ningún partido político. No solamente es que se dice, es que se prueba, se documenta, se debate, y esa es, en mi opinión, la falencia que tuvo la nueva elección, más allá de lo de las listas, que ya lo hablamos, que se sentaron las bases en el 2009, tuvimos 2 magistrados que no estuvieron en ninguna de las listas y que incluso en la elección de FEDAE, allá por el puesto 32, cuando solo 15 pasan, pero fue magistrado por 9 años. Eso no quiere decir que ahora esté bien, si estuvo mal antes, está mal ahora. Pero sin embargo, pues he escuchado los análisis que se hacen de parte del gobierno, también de parte de los abogados corporativos que defienden ciertos intereses y que representan organizaciones que dicen, a mí me extrañó mucho escuchar una opinión donde alguien decía, nosotros no representamos a ninguna porción de la sociedad civil, somos una porción de la sociedad civil que se organizó, dice. Entonces yo digo, si no representan a la sociedad civil o a un sector, entonces ¿por qué los considera Estados Unidos y no considera a otras organizaciones? Porque yo no he visto al ISD, por ejemplo, a Iniciativa Social para la Democracia, en ninguna de las reuniones, no se les ha tomado en cuenta. Entonces hay una selectividad ideológica aparente, o no sé si es de otra naturaleza, porque ni siquiera se ha establecido qué parámetros se han adquirido para citar a ciertas organizaciones y a otras no, porque se han excluido, por ejemplo, el INSAMI, bueno, y podemos mencionar más, pero es una realidad que se ha hecho una selección de solo algunas personas y estas personas se han dedicado a promover una mala fama, pero les quiere opinar, una mala fama de El Salvador, y en realidad, de acuerdo o no de acuerdo, correcto o no correcto, legal o no legal, tenemos que pensar todos siempre en los más vulnerables, que son los que al final del día siempre salen más afectados. Entonces dicen, no escucharon al pueblo. No es tan sencillo como que yo quiero a esta persona porque me gusta, sino que tengo que documentar que se cumplen, y esto es un mensaje para las futuras elecciones que va a ser la Asamblea Legislativa, y para que ustedes recuerden lo que hemos discutido muchas veces. Para seleccionar a un funcionario de segundo grado, que es una elección indirecta, tienen que cumplirse los requisitos jurisprudenciales, que son los que desarrollan los requisitos constitucionales que hablan sobre la competencia y la moralidad notorias.
Eso quiere decir que la persona que va a optar al cargo o que opta al cargo reúne los requisitos técnicos y profesionales, además de los requisitos personales. Y esto pasa por documentar, debatir, investigar la idoneidad, la cualificación, porque es sobresaliente la persona que se elige por el resto de candidatos. Los que no son seleccionados tienen derecho a saber por qué no se les seleccionó. Es decir, es todo un procedimiento que ya está arreglado y es bien fácil seguirlo si se tiene la voluntad. Entonces, no solamente es de que yo quiero a este y pues este va, también tiene que haber o tiene que mediar una postulación de la persona porque tiene que estar interesada en optar a ese cargo. Entonces, por ahí va más o menos la respuesta que le quiero dar a esta persona que me hizo esa pregunta. Y también dice alguien cuál es la forma como debe hacerse, y lo que dijo el asesor de la presidencia y el vicepresidente de la República, y por qué otros decían que tenía que haberse hecho por un antejuicio y que si aplicaron directamente la Constitución. Miren, como es cuestión de interpretación, yo les he dicho en algunas ocasiones, un juez en sentencia cuando quiere condenar, condena. Y si quiere absolver, absuelve. Con la misma prueba y dentro del mismo proceso. Pues algo parecido pasa. Cada quien interpreta para su lado. Yo intento entender ambas posiciones, pero en realidad a mí no me parece que un antejuicio haya sido el procedimiento indicado, puesto que en realidad el antejuicio es cuando se le denuncia a alguien por el posible cometimiento de un delito. Y ese es el procedimiento que ya conocemos, que viene desde la Fiscalía, pasa por la Asamblea por el antejuicio político para ver si se remueve el fuero constitucional en caso de cometimientos de delitos. Pero aquí no estábamos hablando de eso, sino que lo que yo sugería era que se hubiera hecho a través de una comisión especial para ese efecto que concluyera con un recomendable en el dictamen de destitución y que fuera votado en el plenario por la cantidad de votos requeridos, 56. De hecho, el doctor Ulloa manifestaba en una entrevista que si él hubiera estado a cargo, pues ese hubiera sido el mecanismo que se hubiera utilizado, porque en cierta medida eso garantizaba la garantía de audiencia que está reconocida en el artículo 11 de la Constitución, valga la redundancia, es decir, que la persona fuera oída, por lo menos, en sus razones. Porque tampoco estoy de acuerdo de que se trate de un mero acto administrativo en el cual nombran y destituyen y por temas políticos. Me parece que al tratarse de otro órgano de Estado, quizás adquiere mayor relevancia que un mero acto administrativo de nombramiento o destitución, lo cual contraría incluso mi misma tesis. Es cierto, porque en realidad la Constitución le da al órgano judicial, a los magistrados que componen la Corte de Justicia, Suprema de Justicia, les da el mismo rango y el mismo tratamiento de cualquier otro funcionario de segundo grado. Si aquí todo ese tratamiento especial y esa inamovilidad que no existe, esa inmutabilidad que se han autoatribuido los magistrados no existe. No se lo da el constituyente, no lo escribió así en la Constitución. Entonces lo curioso es que dice la misma resolución de la sala que fue destituida, aún y siguiendo procedimiento debido. Eso quiere decir que en teoría para ellos nadie los puede remover por ninguna causa, pero el 186 dice que sí puede la Asamblea, que es la misma que los nombra, y les da el tratamiento de funcionarios de segundo grado. Para mí ahí reside la mayor parte de la esencia de cómo se desenvolvieron o cómo se desencadenaron estos hechos del procedimiento que se llevó a cabo, que pudo haber sido mejor, pero ya sucedió. Hay que acceder a los canales, hay que ampararse. Alguien me preguntaba también que si se podía procesar a las personas que incumplieron con la Constitución, decía alguien. Dice, ¿cuál es la forma? Que si hay forma para quienes hayan participado, iniciarles un juicio por violentar la Constitución. Dice, y sí, definitivamente, el artículo 247 de la Constitución establece que todos nos podemos amparar ante la Sala de lo Constitucional por las violaciones a nuestros derechos reconocidos en la Constitución. Y eso lo van a encontrar desarrollado en el artículo 3 y 12 siguientes de la Ley de Procedimientos Constitucionales, que ya les he hablado en otras ocasiones, que es de allá por 1959, que ya no tiene 1960, que ya no tiene en realidad, es preconstitucional, ya hay nuevo proyecto que no lo quieren aprobar. Yo no desconozco si fue tema de la Asamblea o si fue tema de la Corte, porque a través de esa ley tan vieja es que se faculta o se ha permitido y se ha normalizado un abuso, en mi opinión, de la discrecionalidad que tiene la Sala de lo Constitucional como máximo intérprete de la Constitución para interpretar la Constitución. Entonces, si hay ese mecanismo, ya si cometes delitos, pues entonces hay que ir a la Fiscalía y promover un antejuicio, ¿verdad? Ese es otro procedimiento. Alguien preguntaba que si en la Fiscalía, ¿cuál es la prioridad que establecen para proceder a investigar ciertas denuncias? Siempre lo he dicho, en la Fiscalía,
como en cualquier entidad contralora, debería de existir, así como se creó hace un par de años en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, un mecanismo a través del cual estuvieran los parámetros claros por los cuales este caso iba adelante de aquel. Y yo les decía, por ejemplo, aquellos casos penales en donde ya va a prescribir el ejercicio de la acción penal, aquellos casos penales en donde además que va a prescribir son altos, fuertes cantidades de dinero defraudadas, que además son casos de corrupción, pues ya cada uno de esos parámetros va sumando que ese caso tiene que ir adelante de cualquier otro que ingrese a la institución para evitar esa selectividad de que yo a este le muevo primero, a este le muevo después. Eso es lo que yo opino. También dice en los comentarios sobre las sustituciones, sí, yo ya los di, que de la visita de la OEA con quién se va a reunir, pues ya vimos con quién se reunió, creo que van a ser las mismas personas con las que se van a seguir reuniendo, y me afirman por ahí que si se hubiera hecho de la forma correcta o como yo decía, hubieran emitido resoluciones esta sala destituida, declarando inconstitucionalidad de todo para autoprotegerse. De hecho, lo declararon así. En la resolución que emitieron en el punto 2, ya lo vimos, dicen que ni aún siguiendo el procedimiento se podían destituir. Es decir, eso no puede ser así, no puede ser así. También algunos dicen que hoy denuncian que la democracia está siendo atropellada, pero callaron ante el abuso institucional y exclusión de las mayorías. Todo procedimiento social y de cambio es traumático. Las mayorías pobres merecen su oportunidad. Esos son partes de la expresión del sentir de mucha población o de una gran parte de la población. Así que yo sí soy de la opinión que despacio llevo prisa, prefiero hacer las cosas bien y con buena letra para no estar después apagando fuegos o tomándome más tiempo en resolver lo que pude haber hecho de una mejor manera, pero bueno, cada quien tiene su propio estilo. La Constitución no nos resolvió la pandemia y ciertamente tampoco nos está resolviendo esto, pero bueno, en eso se está trabajando. Les prometí sobre la ley Alaví, no la conseguí, no es la ley de tratamientos que algunos denominaron ley Alaví. Sí encontré el artículo que ustedes van a ver en pantalla rápidamente, únicamente les voy a decir que cuando se trata de dolo, yo pienso que incluso lastimosamente no logré ver toda la ley, pero sí ven que en el artículo 4 y 5 y 6 se establece que en los casos de dolo no va a operar esta especie de inmunidad. Yo creería que en ningún caso en los que se hubiese actuado con dolo puede haber algún tipo de impunidad. Hay que ejercer los mecanismos. Si se considera que es inconstitucional, me parece de que tiene que incluirse, tiene que reformarse el artículo para aquellos casos de buena fe, pero no vamos a avalar un dolo. El dolo es una persona que actuó con la intención de cometer un delito y ya con la convicción de cometer el delito y que lo iba a hacer y ya es la conciencia de cometer un acto que se considera delito por la ley. Entonces se hablaba del caso de Coqui Aguilar, de las botas, que yo sí definitivamente, miren, que no se dedicaba al rubro de médicos, sino que era una venta de autos. En pandemia todo el mundo se dedicó a otras cosas menos a lo de su profesión porque todo estaba cerrado. Lo de los sobreprecios, sin intentar justificar, pero eso es bastante cuestionable y relativo porque todos sabemos que el sobreprecio fue la moda del día en esos días y que solo tenía el que podía pagar más. En ese momento así fue. Eso no quiere decir que no haya que investigar. Y lo de la dispensa de trámites nos quedamos para la próxima semana porque ya nos pasamos del tiempo. Comentar sobre las plazas, a ver qué pasa esta semana sobre las plazas y las ONGs dentro de la Asamblea Legislativa y mi opinión, mala utilización nuevamente del tema de la dispensa de trámite. Así que nos escuchamos, si Dios lo permite, el próximo viernes. Les deseo mucha salud y que pasen un muy buen fin de semana. Buenas noches.